SER Podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en Hoy por Hoy, en esta mañana de lunes en la que ya ha llegado otra borrasca. Esta se llama Laurens. Siempre da así como confianza poderlas llamar por su nombre a las borrascas. Mariola Urrea, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, como si fuéramos amigos, ¿no? Y tanto. Es Laurens la que llega ahora, sin olvidar que esta misma semana, con Laurens aquí, llega la primavera, que esa es otra. Ya casi no nos acordamos que estamos a pocos días de que entre la primavera. Josep Ramoneda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Feliz primavera. Feliz primavera, exacto. A ver si es verdad. Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, nosotros aquí con sol. No, es que aquí algo está pasando, Antón. Sí. Algo está pasando. Es irse Feijóo a Madrid, chico, y se estropea todo. Exacto. Tenemos todo perfectamente organizado. O sea, tu teoría como feijólogo que eres es que Feijóo es el que trae la lluvia. Efectivamente. Vale. Y aquí nos deja el buen tiempo. Vale. Bueno, pues vamos a ver si hacemos un negocio. Es un plan secreto que acabo de desvelar. Vale. En directo para toda Ya no España. está en secreto. Lástima que ya no está en secreto. Pues vamos a empezar hoy este abierto con otro secreto, y es qué hace Mazón durante las fallas, porque no aparece en los días grandes de las fallas. No es habitual, y ahora desde Radio Valencia nos lo van a contar, pero no es habitual que en los días más importantes de fallas, y ahora empieza lo gordo. El miércoles es San Josep, el miércoles es la crema, y empieza lo gordo, los 3 días previos, y no sabemos nada de Mazón. Sí sabemos, y ahora nos lo van a contar, que va a comparecer dentro de unos minutos, pero no va a comparecer en ningún acto fallero público o en público. Y el caso es que Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día, Ángels. El caso es que nadie en el partido quiere valorar esa ausencia del presidente autonómico en uno de los eventos más importantes del año en su comunidad, que son las fallas. El hecho es que miembros del PP han pasado por las fallas. Veíamos a Almeida, hemos visto a Cuca Gamarra, pero Mazón no va con ellos, no se deja ver entre la multitud. Y esto coincide con esa invitación a declarar que le hizo la jueza que investiga la Dana. Lo que sí hemos sabido, que hace unos minutos lo hemos contado, que va a hacer una declaración institucional, pero en Les Corts, y el motivo son los presupuestos de este año. Sí, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sigue ausente de las fallas. Es significativo que en estos 17 días no haya acudido a ninguna de las mascletas en el balcón del ayuntamiento, al que sí han acudido, como decías, este pasado fin de semana Cuca Gamarra y Martínez Almeida, que justifican al presidente diciendo que está volcado en la reconstrucción. De hecho, el Pleno del Consejo se reúne a esta hora para aprobar los presupuestos de este año, y según nos han anunciado hace unos minutos, a las 9:30, el presidente va a hacer una declaración institucional en Les Corts, pero para hablar de las cuentas, por cierto, que para sacarlas adelante necesita el apoyo de Vox. Después sí que tiene agenda fallera, pero sin salir del Palau de la Generalitat y convocando solo a los periodistas gráficos. Primero recibe a los representantes de las fallas de la sección especial, luego a los de las comisiones falleras y por último a los representantes de los centros valencianos en el exterior. No está previsto, como te digo, tampoco que acuda a la mascleta en el balcón del ayuntamiento, y tampoco que visite alguna falla, ni siquiera la ganadora de este año, que es Convento Jerusalén. Y mientras la jueza sigue la instrucción, lo último ha sido aceptar la personación de una asociación ciudadana y rechazar que el 112 le remitiera las más de 19.000 llamadas que recibió ese día, el 29 de octubre, muchas de ellas avisando de lo que estaba pasando y de la gravedad de la situación. Ana, para que los oyentes se hagan una idea, a estas alturas de las fallas, otros presidentes de la Generalitat habrían ya aparecido, ¿no?, en el balcón, en alguna mascleta, y habrían ido a visitar algunas fallas incluso a pie de calle. Sí, eso es lo habitual. Eso es lo habitual, sí. Lo habitual es también acercarse por las fallas ganadoras cuando se conoce el veredicto del jurado, acercarse a ver y a felicitar a la comisión, y sobre todo acudir a alguna mascleta los días más importantes, si no el primero o el segundo, sí, pues por ejemplo el 18 o el 19. Pues veremos si aparece en algún acto de las fallas. Ana, gracias. De nada. Y de hecho es que, insistimos, este fin de semana han pasado por las fallas, han salido al balcón a ver la mascleta el alcalde de Madrid, Cuca Gamarra, y no estaba Mazón acompañándoles, no se le veía con ellos en el mismo escenario, y la verdad es que Génova sigue intentando que no se hable de Mazón, o que se hable lo menos posible, porque antes decía apoyarle abiertamente, y ahora
hace lo que puede para evitar pronunciarse, para no tener que hablar sobre él y sobre su situación. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Y claro, lo que quieren los populares es cambiar el foco, hablar de cualquier otra cosa. Lo que pasa es que este ejercicio, y además con fallas de por medio, cada vez les está costando más. Unas fallas de por medio en las que tampoco está de momento o ha estado Feijóo, que había ido siempre desde que fue nombrado presidente del Partido Popular. El caso es que han pasado 3 semanas, pero el PP sigue con el desayuno atravesado, con el desayuno de Carlos Mazón en el Ritz sin digerir. Desde entonces todo ha ido a peor. Génova quiere hablar esta semana de la situación internacional, del acuerdo de Sánchez con Junts en materia de migración o de vivienda, pero de nuevo su varón valenciano vuelve a opacarlo todo. Mazón está desaparecido en las calles en Fallas, la versión oficial es que ya sabéis que está en la reconstrucción, pero ya ni en la cúpula popular se cree en ese argumentario. El viernes, tras el trago de asumir que el Congreso del PP europeo será finalmente en Valencia, Feijóo dio un paso más al ligar el futuro de su presidente al devenir de la instrucción judicial. Lo dijo muy clarito y más teniendo en cuenta las vueltas que suele dar él. Quiero saber qué pasó, quiero saber quiénes fueron los responsables, quiero que se investigue hasta el final y, por tanto, vamos a ver dónde están las responsabilidades. Vamos a dejar que las investigaciones avancen. Los muertos en Valencia necesitan que los políticos asumamos las responsabilidades que nos correspondan. De todas formas, esas declaraciones tienen truco porque se amoldan al Consell, se amoldan a Moncloa, se amoldan a una posible imputación y también a una exoneración. En la Dirección Popular algunos desearían que Mazón rebajara la tensión diciendo que no piensa repetir en el cargo, pero el presidente ni se lo plantea. En su equipo creen que está ganando tiempo, que la presión va a terminar bajando. Tampoco piensa esconderse cuando llegue el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Su cruzada pasa ahora por los presupuestos, lo contaba Natalens, que le darían un colchón, y a Vox le interesa que siga en el cargo para continuar subiendo en las encuestas. Por su parte, en Génova, a pesar del enfado, no piensan pulsar el botón de eyección de Mazón de forma inmediata y van a seguir a la espera de nuevas revelaciones o noticias judiciales, pero teniendo claro, según dicen algunas fuentes, que la próxima gota sí será la que termine de saturar el vaso. Junquera, gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está resistiendo Mazón y con él resistiendo el Partido Popular, aunque cada vez se lo ponen un poco más difícil. Mariola. Es que es muy difícil sostener a un presidente que obviamente el desgaste que acumula en términos políticos es un desgaste irreversible. No hay nada que pueda hacer el presidente Mazón para recuperar una mínima dignidad de lo que representa el puesto de presidente de esta comunidad autónoma, más allá del futuro procesal que pueda tener su propia figura en el marco del proceso penal que existe, ¿no? Y esos equilibrios que está haciendo el PP nacional para sin apoyarlo lo justo, no mucho para no acabar arrollado por lo que pueda ocurrir, pero a la vez no presionarle para dejarle caer y pretender que él vaya a anunciar que no se va a presentar. Vamos, eso es ciencia ficción en el ámbito político. El presidente Mazón no ha llegado hasta aquí con el desgaste político que acumula y me imagino que la situación de tensión, incluso de orden personal que lleva desde desde que ocurrieron los acontecimientos en octubre, no ha llegado hasta aquí para ahora anunciar que no se presenta. Él espera que pase el chaparrón, nunca mejor dicho, y perdón por la ironía, y el futuro ya veremos. Claro, aquí la clave, tú que eres feijólogo, Antón, la clave es cuánto desgasta a Feijóo el apoyo, más claro o menos claro, a Mazón. Bueno, no hay más que ver las encuestas, ¿no? Yo creo que lo que se le está pasando en Valencia es muy importante para el Partido Popular, sí, por Valencia y por las elecciones generales. Sí. Un mal resultado en Valencia es un problema enorme para el Partido Popular de Valencia, pero es un problema enorme para las expectativas de Feijóo de llegar a la Moncloa cuando él lo considere oportuno, ¿no? Pero, claro, yo creo que eso Feijóo lo sabe perfectamente, igual que Carlos Mazón, todos sabemos por qué no va a las fallas, con lo quemado que está, ¿para qué va a ir a las fallas? Sería imposible. Que le dan el premio a él. Bueno, es que sería imposible quemarlo más, o sea, es que no puede arder más. O sea, ha llegado a un punto en el que ya da igual. O sea, ya no puede combustionar más, no queda nada que quemar ahí, no. Pero el problema todos sabemos cuál es, que no hay no hay otra posibilidad que mantenerlo. Porque si fuerza su renuncia, primero, no hay recambio, que sepamos. Sé que ha habido intentos para buscarlo, pero no parece una tarea fácil. Y segundo, hombre, hay que asumir que tal como están las encuestas en este momento, la mayoría de los partidos lo que preferirán Vox el primero es elecciones.
En el momento en el que se presenta un candidato alternativo, tal y como están las encuestas en este momento, lo más normal es que se tenga que adelantar las elecciones y que ese candidato no tenga la confianza de Vox, y dudo mucho de cualquiera de las otras fuerzas políticas, ¿no? Yo creo que eso es lo que el Partido Popular, digamos, se trata de elegir entre lo peor y lo más peor. O sea, mantener a Mazón y esperar a que efectivamente, bueno, ya sabemos, la opinión pública es un poco como Dory, el pez de la película, ¿no? Que van saliendo cosas y noticias y se nos van olvidando. Pero yo creo que en este caso el factor emocional es tan fuerte, sí, y el descaro del personaje, pues es que es tan irritante. No ya desde el punto de vista moral o político, ¿no? Es irritante desde el punto de vista personal. Es que esta cosa de que te tomen por idiota. Esto que está saliendo ahora, de que si la foto famosa de saludando en el centro de emergencias es de verdad o no. La denuncia que hoy se pone por la manipulación escandalosa de los audios para intentar culpar a otros. Claro, es que es el desayuno del otro día, que fue un espectáculo. O sea, yo creo que los propios gente del PP que estuviera allí se tenía que estarían pensando, tierra trágame. Es decir, ha traspasado de tal manera tantos límites que yo creo que no se va a olvidar. Pero claro, la otra opción, que es elecciones. Una campaña en la que seguramente perderías la mayoría en Valencia, dejarías de ser el partido más votado y perderías el gobierno de Valencia. Josep. Sí, pero es una actitud de perdedor, ¿no? La del PP en esta historia. A mí me sorprende la impotencia de este partido delante de una situación como la actual. Tan evidente. Del PP, de impotencia de Mazón. Personalmente es absolutamente delirante la permanencia de Mazón. Es una persona que está carbonizada absolutamente desde el punto de vista político, no tiene ninguna posibilidad de rehacerse en ningún espacio, en ningún territorio, ni le querrán en Valencia, ni le querrán fuera de Valencia, que solo tenía, cada vez será más tarde evidentemente, pero solo tenía un punto de dignidad, que es irse en el momento en que se puso en evidencia todo el estropicio, e insiste, se esconde, cada vez que se esconde es una exhibición más de la situación en que realmente se encuentra, ¿no? Pero es que para el PP estamos en algo muy parecido. Es decir, el PP tiene necesidad de aguantar a un personaje que solo hace que llevarle malas noticias, un personaje que no tiene ninguna autoridad ni empatía y que está debilitando día a día al partido, al PP valenciano. No tiene otra salida que aguantarle hasta no se sabe dónde. Pues me parece que demuestra una debilidad grande del protagonista y de su marco. Y Feijóo tendría que dar un paso adelante, ya sé que es pedir mucho con Feijóo, y asumir una responsabilidad que no asumirla, yo creo que no puede hacer más que ir deteriorando al PP en el País Valenciano. Es decir, no veo un cálculo que justifique esta estrategia defensiva y este encerramiento en torno a un icono quemado, pero literalmente quemado. Y a no ser que pase algo desde aquí a finales de abril, el sapo que se va a tragar el Partido Popular, que tiene que celebrar el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, con Mazón amenazando o advirtiendo de que él va a ir, el sapo que se va a tener que tragar el PP, cuando el líder del Partido Popular había dicho que lo mejor era trasladar este Congreso a Madrid. Déjame, Mariola, porque quieres hablar. Sí. Voy a la publicidad y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mariola Urrea, Josep Ramoneda y Antón Losada, a la espera de esa comparecencia prevista para las 9:30 de la mañana del presidente de la Generalitat Valenciana, de Carlos Mazón, en Les Corts, no ninguna actividad fallera, en Les Corts, para hablar con motivo de los presupuestos valencianos de este año, y con esa paradoja que decía Ramoneda: cuanto más se esconde, más se le ve, más evidente se hace Carlos Mazón. ¿Querías hablar, Mariola? Sí, en el análisis que hemos hecho hasta ahora, digamos, hemos tratado el asunto bajo los parámetros de que la política es una lucha por el poder pura y dura, y de manera cruda estamos señalando que margen tiene el Partido Popular para dejarlo caer cuando no tiene alternativa, y por lo tanto sostener este presidente fantasma puede ser en estos momentos el peor de los, o el menos malo de los escenarios, ¿no? Pero yo creo que hay que también, como analistas políticos, hay un ejercicio que quizá pueda sonar un poco naif, pero de recordar que la política también es el único instrumento de transformación social, y que todos tenemos cierta medida
medida una responsabilidad con cuidar ese instrumento, ¿no? Entonces, Alberto Núñez Feijóo no solo tiene que, por supuesto, también que hacer el análisis en términos de coste y beneficio de lo que es puramente la lucha por el poder, siendo conscientes que Valencia es una pieza estratégica. Hombre, como presidente del Partido Popular también tiene que cuidar en qué medida la situación está destrozando la imagen social de lo que es la política. Luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando la erosión de este instrumento es tan enorme, cuando la ciudadanía busca opciones no convencionales o busca opciones ultras. Bueno, es que si entre todos no sabemos cuidar esa herramienta, pues bueno, luego las consecuencias habremos contribuido todos y cada uno de nosotros a afianzarlas, ¿no? Entonces yo creo que desde ese plano también hay que reivindicar a Alberto Núñez Feijóo algún tipo de movimiento. Y esto es compatible con la lucha por el poder. Se me ocurre, el Partido Popular ganó las elecciones en Valencia. ¿Por qué no coloca al Partido Socialista de Valencia en una situación incómoda diciendo dejo caer a este candidato, pero tú me apoyas al candidato que yo proponga? Bueno, el Partido Socialista de Valencia tendrá que tomar decisiones en una oferta política de esta naturaleza. ¿Esto no es más noble en términos políticos? Pero esa petición casi es igual de naif que la anterior. Es que yo creo que hay que tener... A ver, Feijóo se ha criado políticamente a la sombra del Prestige. Y aprendió una cosa muy importante durante el Prestige, que es que cuando un partido tiene estructura sólida en el territorio, controla las redes de poder, tiene presencia institucional, si resiste normalmente gana. Si deja que el tiempo pase, las cosas se normalicen, las ayudas se empiecen a repartir, se empiecen a reconstruir, a inaugurar cosas, a volver a la normalidad, bueno, pues la gente va volviendo a donde estaba antes y a los núcleos de poder donde estaba antes. Eso lo aprendió durante el Prestige y lo demostró el Partido Popular de Galicia sobradamente en Galicia, y él llegó al gobierno de la Xunta precisamente manteniéndose en esa estrategia, ¿no? Yo creo que es exactamente lo que está intentando replicar en Valencia. Y si os fijáis, la estrategia de Valencia no se diferencia mucho a la estrategia, por ejemplo, de Ayuso en Madrid con las residencias, que es negar, no admitir nada, negar, no admitir nada y atacar, pasar al ataque continuamente, que es el caso de Mazón. Y hay posibilidades de que le acabe funcionando. Pero fíjate, Antón... Es que la otra opción es ir a elecciones. Pero hay un elemento que rompe un poco el análisis que planteas, ¿no? Entiendo la descripción de los hechos, entiendo la lógica mental en la que se maneja Alberto Núñez Feijóo. Hay una diferencia entre ese escenario en el que se ha criado políticamente y la realidad de hoy, que es Vox. Vox en Galicia no existía y Vox en Valencia cada vez suma más esfuerzos. En Madrid, Ayuso ha conseguido algo que resulta una fórmula política que le sirve al Partido Popular, que es controlar, reducir a la insignificancia a Vox. No es el caso de Valencia. Y ese es, yo creo, el elemento que rompe un poco, digamos, la lógica de solución que está seguramente aplicando Alberto Núñez Feijóo y que yo creo que en Valencia no va a funcionar. Josep. Yo es que creo que no hay ninguna salida para el PP que sea positiva que no empiece por el abandono de Mazón de la situación. Es una cuestión de dignidad y es una cuestión que cada día de permanencia yo creo que va en contra del propio Feijóo, porque reafirma esta idea, esta imagen de Feijóo, que es la que le tiene siempre en la política española sin acabar de llegar y que es la que hace que mucha gente sospeche que si el PP tiene que ganar tendrá que acabar sustituyéndole, que es este papel gris, descolorido, de ruido muy elemental, de demagogia muy fácil, pero sin ninguna entidad, un personaje con falta de autoridad, con inseguridad, con impotencia, que es la imagen que transmite siempre y que además este hecho no hace más que reforzarla. ¿Cómo es posible que no sea capaz de encontrar una solución para echar a este personaje que solo consigue destruir la imagen del PP, no solo en Valencia, sino en España? Pues no lo hace. No se siente capaz de hacerlo. ¿Por qué?
o qué esconde, o es esta forma de hacer suya tan poco atrevida, digamos, tan poco propia de un liderazgo que requiere un liderazgo nacional, que es ser capaz de dar pasos por delante, ser capaz de jugar momentos decisivos. No, que no pase nada y bueno, ya se irá, si no se irá ya veremos qué ocurre. Me parece que el propio Feijóo sale muy debilitado y muy afectado de la permanencia de este personaje. Es que la opción es o Mazón o elecciones. Entonces, Mazón desgasta, sí, pero unas elecciones ahora en Valencia, al Partido Popular, con grave riesgo de perderlas, justo en el momento que tienes al gobierno central y a Pedro Sánchez con el problema con sus socios, con que si hay presupuestos, que si no hay presupuestos, que si el gasto de defensa, que si pase por el Parlamento, pues ahora no. Vamos y nos vamos a unas elecciones en Valencia que seguramente el Partido Popular va a perder, porque no nos engañemos, puede pedírselo a quien quiera, pero ningún partido, en su sano juicio racional, desde el punto de vista político, aceptaría ahora apoyar a un candidato que le permitiera al Partido Popular revalidar su triunfo electoral dentro de año y medio o de 2 años. Pero fíjate, Antón, es verdad que ahora esa fórmula que yo sugería suena muy, muy poco creíble, ¿no? De materialización en la práctica. Hubiera resultado mucho más fácil hace 2 meses. Sí, hace 2 meses el Partido Socialista de Valencia no hubiera podido negarse a esa fórmula. Y en la no acción de Alberto Núñez Feijóo cada vez se van estrechando más y más sus opciones, hasta el punto que va a acabar enterrado con Mazón, en los términos que sea. Y eso día a día se coloca el propio Alberto Núñez Feijóo en peor posición. Es que da la imagen de impotencia de un partido que es incapaz de liberarse de una persona que ha demostrado ser perfectamente inútil y que además no se atreve en momentos decisivos a dar la cara. Pues yo no entiendo, de verdad que me cuesta mucho entender, y solo me lo explico por esta manera peculiar de hacer de Feijóo, que esto siga así, y estoy convencido que dentro del PP debe haber movimientos que clamen para que se dé un golpe, porque es que en este momento es mucho más eficaz dar un golpe que puede salir bien o puede salir mal. ¿Ese golpe para quitar a quién? Para quitar a Mazón, por supuesto. No, porque es que ya hubo un golpe para poner a Alberto. Y después a Feijóo. Claro, no, pero recordemos como sí. Hubo un golpe para poner a Alberto. No hubo titubeos a la hora de cargarse a quien estaba al frente del partido, que era Pablo Casado. Ahí no hubo ningún titubeo porque la orden... Porque había un recambio. Bueno, había un recambio y la orden resultando regulín, y no había elecciones cerca. Había recambio viable y la orden salió de la Puerta del Sol. Claro, que aquí todas estas voces que hay dentro del Partido Popular, que sí, Feijóo, pero hay alguien que tiene más poder de que su opinión influya. Isabel Díaz Ayuso está encantada con esta manera de asarse unos y otros, de cocerse a fuego lento. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, a partir de las 9:30 va a haber comparecencia de Carlos Mazón. Insisto, no tiene nada que ver con las fallas. Bueno, sí tiene un acto de fallas. Va a recibir a falleros y falleras en el Palau de la Generalitat, pero de puertas para adentro. Y también el detalle, solo tienen acceso a esta recepción los medios gráficos, no los que preguntan y los que llevan un micrófono. Solo los gráficos. Exhibirse lo mínimo. Es decir, que va a ser el único acto de momento en agenda relacionado con las fallas, y eso sí, a partir de las 9:30 está prevista una comparecencia con una declaración institucional, que también entiendo que si dicen declaración institucional quiere decir que no habrá posibilidad de preguntas, pero que es con un tema relacionado con los presupuestos valencianos de este año. Esto que escuchan es el sonido ayer de las calles de Roma. Cerca de 50.000 personas salieron a las calles de la capital italiana para reivindicar el orgullo de ser europeos. Ese era el motivo de la movilización, a que acudieron artistas, escritores, políticos, científicos, a partir del artículo de un columnista, bueno, a lo mejor también era comunista, no lo sé, pero seguro que era columnista en La República, que llamaba a esta movilización. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenos días. Buongiorno, buenos días, Ángels. Con
columnista y editorialista. Vale, lo de comunista ya esto ya otra cosa, ya otro día lo miramos. Eso no tiene nada que ver. En un contexto de incertidumbre internacional y en el que Estados Unidos se empeña en relegar a Bruselas a un segundo plano, llama, Joan, la atención la movilización de la ciudadanía romana para reivindicar Europa. Todo esto, además, en un país gobernado por Giorgia Meloni, muy cercana a Donald Trump y cuyo partido precisamente no participó en esta movilización. No participó. La Piazza del Popolo de Roma y las calles adyacentes al completo han sorprendido a todos, incluso a Michele Serra, el editorialista del diario La República, que había manifestado la conveniencia de salir a la calle ya con banderas europeas. Y con banderas europeas salieron nada menos 50.000 personas en una convocatoria ciudadana sin precedentes. 50.000 personas deseosas de escuchar, como has dicho, a escritores, profesores, artistas y también a personas con alguna discapacidad y a los numerosos alcaldes, entre ellos Gualtieri de Roma. Le escuchamos. En este mundo grande, terrible, senza Europa. En este mundo grande y terrible, afirmó, sin Europa o con poca Europa están en juego nuestros derechos personales y sociales. Es necesaria una Europa más fuerte, unida y solidaria que nos haga sentir más seguros y más libres. Più forte, più unita, più solidale, che ci faccia sentire più sicuri e più liberi. Entre los alcaldes estuvo presente también el de Barcelona, Collboni, en representación de alcaldes de capitales europeas, que se han unido para defender en la Unión una política europea de vivienda. Así nos lo explicó Collboni. París, por Varsovia, por Budapest, por Lisboa, por Ámsterdam, hasta 13 capitales europeas que ahora estamos organizados de forma informal, que se organizó en diciembre, cuando le pedimos a la presidenta von der Leyen que priorizara las políticas de vivienda como parte de las políticas de cohesión social, porque es la primera vez que la Comisión Europea tiene un comisionado de temas de housing, de temas de vivienda, y hemos pedido que se articulen también fondos económicos, como los que hubo de reconstrucción por el COVID, o como los fondos de cohesión, que nos ayuden a promover oferta de vivienda asequible en las grandes ciudades, porque es el primer problema que tenemos las grandes ciudades en estos momentos y es la principal fuente de desigualdad que tenemos en estos momentos. Es decir, a la hora de repartir millones, miles de millones, los alcaldes de grandes ciudades piden a la Unión Europea que no se olvide el problema de la vivienda. Quienes asistieron a la manifestación y también quienes asistimos como observadores, nos fuimos con una sensación de satisfacción porque escuchamos cosas muy interesantes. Al escritor Javier Cercas, por ejemplo, que afirmó en videoconferencia que no queremos vivir como americanos, ni como rusos, ni como chinos, queremos vivir como europeos. Y la gente rompió en aplausos una vez más. La sensación final fue esta: somos muchos y vamos a exigir los objetivos de integración, de bienestar y de justicia que no se han conseguido en los últimos 30 años. Joan, gracias. A vosotros, buenos días. Claro, llama la atención, Ramoneda, porque hasta ahora habíamos visto hablar de Europa en reuniones más formales, menos formales, dentro del marco de la Unión, en reuniones alternativas, pero por primera vez son los ciudadanos, además de Italia, en Roma, que salen a la calle para reivindicar Europa. Evidentemente que hay una parte, digamos, interna, una cierta reacción contra Meloni, pero esto para mí es menos significativo. Lo que es relevante y lo que tiene, creo que lección para toda Europa, es esta salida hacia adelante de la ciudadanía, exigiendo ¿qué? Exigiendo un proyecto de cohesión y de consistencia. Nos han metido en una especie de trampa. Los dirigentes políticos nos han propuesto como un gran objetivo rearmar Europa. Y rearmar Europa no puede ser el objetivo, si acaso puede ser el instrumento. Esta insistencia en las armas que hemos visto en todos los parlamentos europeos es probablemente necesaria, pero necesita un objetivo, necesita una movilización, necesita una explicación que nos deje claro que como consecuencia de lo que pretendemos, que es defender Europa y no dejar que nos la tutelen, pues evidentemente tendremos que armarnos. Pero cambiar el orden de las cosas era extraordinariamente peligroso. Es positivo, me parece a mí, estas movilizaciones en la calle, y es positivo que vaya creciendo esta idea de que sí, realmente tenemos que mantener
mantener nuestros valores, nuestras referencias, nuestras esencias. Y en este sentido, yo insisto en algo que a mí me ha sorprendido mucho y que me parece muy importante, que es la actitud del futuro canciller alemán, le faltan todavía un mes aproximadamente, Friedrich Merz, en contra de lo que todo el mundo se esperaba, un acercamiento suyo a la extrema derecha para ser canciller, pues proponer un gobierno de coalición con la socialdemocracia. Esto es lo que requiere Europa en este momento, y que lo haya dado este nuevo, que, insisto, parecía como de gran parte de la derecha que podía ser sensible a las señales de la extrema derecha, pues marca el camino que se tendría que seguir en estos países, en todos los países europeos, buscar en la zona central gobiernos fuertes, capaces de jugar de verdad a fondo, y no solo con este recurso a la cuestión de las armas, sino recuperando valores, marcando objetivos, lo que Europa necesita en este momento, que es la consistencia. Bueno, a mí me gustaría señalar que todas y cada una de las declaraciones del canciller electo durante la campaña electoral fueron de una manera enfática declaraciones destinadas a alejarse de cualquier pacto con la extrema derecha y tratar de apuntalar un horizonte para Alemania, dejando claramente a este partido fuera de lo que era la gobernabilidad. Lo que ocurre es que hubo quien, yo también entre ellas, no acababa de creer este mensaje. Pero hay que recordar que en términos, digamos, de verdad política, él siempre renunció a esta fórmula y lo dijo de manera clara. Para mí, la manifestación de ayer de Roma, o del sábado, yo creo que es un modelo a imitar. Creo que lo que vive ahora Europa es una clara amenaza por parte de este nuevo desorden mundial, y la respuesta tiene que articularse desde distintos frentes. Por supuesto, la acción política tiene que ir encaminada a ganar espacio de disuasión, porque es la única manera de poder operar en un mundo que ya no es multilateral, que es multipolar, en un mundo que ya no es seguro, que es más hostil, y en esas condiciones del mundo tal y como es, no tal y como nos gustaría que fuera, la disuasión forma parte de las herramientas imprescindibles, y para tener disuasión hay que tener capacidad de fuerza y disposición a usarla, las dos cosas. Pero además de todo esto, la amenaza a la Unión Europea pasa también por una respuesta en clave de ciudadanía, en clave de legitimidad democrática. Entonces los ciudadanos algo tendremos que decir acerca de esta amenaza a nuestra manera de vivir, a nuestro modelo de vida y a nuestro modelo también de político, de vida política, de sistema democrático. Entonces creo que inaugure este movimiento Roma me parece bien, en la medida que hay un simbolismo. Los tratados de la Unión Europea son los tratados de Roma, pero obviamente espero que también haya otras ciudades, claro, que se sumen a esta voluntad. Sí, bueno, el artículo expresaba, yo creo que lo contaba Íñigo Domínguez el sábado en la tertulia de La Vivir, en la de corresponsales, ¿no? Que un poco la tesis del artículo es, bueno, hay que hacer algo. Y yo creo que fue lo que consiguió esa manifestación, juntar a mucha gente, que yo también tengo esa sensación, que ante lo que está pasando, algo tenemos que hacer. No solo derivar la responsabilidad a nuestros gobernantes, sino que nosotros como ciudadanos también algo podremos hacer. Y yo creo que eso fue lo que convocó a esas 50.000 personas en Roma. No sé si en España se convocaría a tanta gente, ¿no? Y la respuesta efectivamente tiene Probemos. que ser... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, convirtámonos en editorialistas comunistas, columnistas y convoquemos. Como que, a ver qué pasa, a ver si efectivamente tenemos la necesidad de hacer algo. Yo lo que sí tengo la necesidad es de que nuestros responsables políticos hagan algo. Es decir, yo quiero ver lo que acaba de... Yo quiero ver lo que acaba de pasar en Alemania. Yo quiero ver a un candidato demócrata cristiano comerse sus promesas electorales de que no iba a tocar la deuda, reformar la Constitución para ampliar el límite de la deuda, después de haber dicho en campaña que no lo iba a hacer bajo ningún concepto, de forma que uno de los diarios más influyentes en los conservadores alemanes titulaba su comentario editorial sobre el pacto recientemente alcanzado por el futuro canciller, La gran traición. Ese es el título.
del pacto con socialdemócratas y verdes. Yo quiero ver ese tipo de resultados. Lo que no quiero ver es lo que vimos la semana pasada, después de la ronda parlamentaria, donde ves que la única obsesión del Partido Popular es llevar esto al Parlamento para ver si Pedro Sánchez lo podemos tumbar otra vez en otra votación. O sea, es lo único que queda claro por parte del principal partido de la oposición es que les ha entrado de repente una fiebre parlamentarista contagiosa, simplemente para ir al Parlamento a ver si podemos apuntar otra derrota en las tal. Van los partidos de la izquierda a contarnos de que, claro, ellos entre hospitales y armas siempre eligen hospitales, y yo también. Y Netanyahu también los elige para bombardearlos. Y Putin también los elige para bombardearlos. Y van allá a decir que nosotros el gasto militar no. Vale, bien, el gasto militar no. ¿Y entonces qué? O sea, porque los valores de la democracia liberal que representa la Unión Europea, ¿qué pasa? ¿Se van a defender solos? ¿Se van a defender solos? ¿O cómo los vamos a defender? Con camisetas. Dando ruedas de prensa. Con camisetas y lemas. Dando ruedas de prensa. Decía Ramón, y yo puedo estar de acuerdo, que el orden... ¿Armarnos para qué? Hombre, yo creo que está bastante claro. Para todo lo que hicimos después de la pandemia. Pero lo que para hay que defender, poner en valores esto que está bastante claro. Para defender, para mí están clarísimos los valores de Europa después de la pandemia. Además, valores en práctica. Lo que significa Europa, lo que significa el proyecto de la Unión Europea. Sus valores y su utilidad la pudimos ver durante la pandemia y la podemos ver ahora con los fondos Next Generation. Yo creo que los valores de Europa están muy claros. Precisamente por eso están bajo ataque, porque si no estuvieran claros, no habría necesidad de atacarlos. Y en este momento están bajo amenaza o bajo ataque directamente, porque lo de Putin no es solo Ucrania. Lo de Putin no era solo Ucrania. Entonces me gustaría empezar a ver, en fin, algo de acción, además de ir a manifestarnos, algo de acción por parte de nuestros responsables políticos. Déjame que voy contigo, Ramón, da la vuelta y seguimos hablando de esto. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Mario Laurrea, Josep Ramoneda y Antón Losada, a partir de la manifestación multitudinaria en defensa de Europa del sábado en las calles de Roma, y con la diferencia que ponían sobre la mesa los analistas de esta mañana. Ramoneda, querías hablar tú entre cómo se está procediendo en Alemania y cómo se está procediendo aquí. No, yo solo insistir en esta idea. Lo importante es que se transmita a los ciudadanos y que es necesario lo de las armas, pero que el armamento, el armarse, no es el fin, no es el objetivo. El armarse es mantener nuestros principios democráticos, políticos, culturales, etcétera. Y esto es lo que se tiene que transmitir, y que me parece muy significativo y muy útil por el poder y la importancia que tiene Alemania, que un líder conservador como Friedrich Merz asuma esta responsabilidad, se ponga delante e imponga indique a sus correligionarios que lo que hay que hacer es dejar a la extrema derecha de lado y hacer pactos centrales con las grandes fuerzas políticas de cada uno de los países. ¿Para qué? Pues eso, para mantener nuestros valores y nuestras instituciones. Y esto es lo que he hecho de menos en muchos países, empezando por España, donde a Feijóo yo no le conozco una sola idea política desde que es líder de la oposición que tenga la voluntad de construir un objetivo europeo global, más allá de las caricaturas permanentes sobre la última cosa que ha dicho Pedro Sánchez. Es difícil encontrarle un discurso. Bueno, pues para mí, por eso me parece interesante que una persona con poder y sin posibilidad de ser, digamos, susceptible de ser considerado un izquierdista o cualquier cosa de estas, como Friedrich Merz, emprenda el camino, lo marque con solidez y con convicción, y bueno, y habrá ahora unas expectativas que veremos si los demás siguen. Espera, Antonio, que voy sí, con Mario, fíjate si hay espacio en la política para el acuerdo y la negociación en términos de poder, volviendo a la primera parte de esta tertulia, ¿no? Al presidente del gobierno le interesa también contar con el mayor apoyo posible, no solo dentro de lo que es su mayoría de legislatura, sino también ensanchar ese espacio a la oposición. Bueno, Alberto Núñez Feijóo lo tiene relativamente sencillo: te cambio apoyo por defensa a cambio de apoyo por Valencia. Y volvemos a esa parte inicial que os sonaba algo naif, pero yo creo que la política es encontrar los puntos donde lo que yo pretendo tú me lo puedes dar a cambio de lo que tú pretendes yo te lo puedo dar. Y creo que hay espacio para la negociación, pero
Creo que la acción política de los líderes debe venir acompañado, en este caso concreto, por todo lo que está en juego, porque vienen a por Europa y no solo Putin, también la amenaza a Europa es una amenaza que viene de el que hasta ahora era aliado y ahora no lo es tanto, que es Estados Unidos, vienen a por lo que representa la Unión Europea, su poder regulatorio, especialmente en el campo de la tecnología, y desde luego su manera de vida y también el sistema democrático. Eso requiere una defensa de la propia ciudadanía. 50.000 personas, una manifestación es mucho, pero no es suficiente para convencer a Putin y a este tipo de líderes autócratas en relación con lo que ellos consideran que es nuestra propia debilidad. Ellos saben que la debilidad de las democracias es arrastrar a la opinión pública en defensa de elementos que puede que no consigan todavía el consenso pertinente. Y rearmar Europa requiere unos consensos que no están claros. Bien, esta movilización ciudadana es imprescindible porque el mensaje es para Putin y los que son como Putin, dejándoles claro que no solo van a defender a Europa los líderes sentados en el Consejo Europeo o en el Consejo de la Unión, que los ciudadanos europeos vamos a estar también defendiendo la idea de Europa en los términos que la consideramos. Antón, útil. déjame un momento por tener más elementos sobre la mesa. Guillermo Lerma, buenos días. Porque es semana de citas importantes en Europa, con presencia del presidente del gobierno en alguna de ellas. Se reúnen hoy los ministros de Exteriores de la Unión en Bruselas para tratar la situación en Ucrania y el rearme, y todo esto antes de la celebración del Consejo Europeo, que este va a ser a partir del jueves. Sí, el debate en los próximos días va a girar en torno a dos cuestiones que estabais tratando ya en la mesa. Por un lado, el refuerzo de la ayuda militar a Ucrania, que quiere aprobar la Comisión Europea. España cree que por ahora, con los 2.000 millones comprometidos entre el año pasado y este, es suficiente. Y en segundo lugar, el propio rearme, que se va a ver obligada a hacer la Unión Europea por el cambio de estrategia de los Estados Unidos de Trump, que es lo que se va a discutir en la reunión del jueves y el viernes en la cumbre de líderes en Bruselas. Ahí Sánchez acude con la idea de insistir en la posición de España, que pasa porque el grueso de ese incremento del gasto en defensa se pague con fondos comunitarios y que no solo se invierta en armamento, sino en un refuerzo de otras capacidades de seguridad para los países más alejados del frente. El Ejecutivo tiene que hacer equilibrios para encajar las peticiones y el debate que se da en Europa con la realidad parlamentaria de nuestro país. Por un lado, porque los socios de izquierdas mantienen sus recelos al incremento de la inversión militar. Este fin de semana hemos escuchado al presidente insistir en la pedagogía, intentaba rebajar esas reticencias de los socios, asegurando, por ejemplo, que el rearme es también un gesto de solidaridad con los países que hace 5 años ayudaron a los países del sur durante la pandemia. Y tenemos que ser solidarios. Esos países, cuando nosotros reclamamos la solidaridad durante la pandemia, lo hicieron. Y gracias a ellos mutualizamos deuda. Y gracias a ello creamos los fondos europeos. Y gracias a ello estamos reindustrializando Europa y también España. A la presión de los socios se suma la de la derecha, la del PP, que quiere evidenciar la división que este tema genera entre el PSOE y el resto de grupos, con una iniciativa que se va a votar el martes en el Congreso y que, más allá de lo que intenta reflejar el Partido Popular, lo que evidencia es que hay una mayoría de los puntos que reflejan esa proposición no de ley en la que hay consenso entre los dos principales partidos. Esa proposición de ley habla de reafirmar el compromiso de España con la integridad territorial de Ucrania, de defender la implicación de la Unión Europea en las negociaciones o de respaldar la posición de Europa y de defender el vínculo transatlántico. Esa proposición no de ley tiene 5 puntos, Ángels. Solo en uno no están de acuerdo PSOE y PP, que es en el de garantizar que cualquier decisión que afecte a la posición de España tenga que pasar por el aval del Congreso de los Diputados. Guille, gracias. Hasta luego. Antón. Sí, yo creo que lo más relevante de lo que ha sucedido en Alemania esta semana es que han demostrado todos que son conscientes de la trascendencia del momento en el que se vive. Que vivimos un momento trascendente, que esto no es business as usual, que esto no es, bueno, Trump se aquietará, esto pasará y volveremos. No. Esto ha cambiado. Va en serio. Y no tiene pinta de ir a tranquilizarse. O sea, no es un espasmo adolescente de alguien que acaba de llegar a la presidencia. Y que las líneas rojas de hasta que eran infranqueables hasta anteayer, pues ya no están. Y si hay que comerse la promesa de no más deuda, pues me la como. Y si tengo que pactar, pues pacto. Y si tengo que llegar a un acuerdo, pues llego. Y si hay que cambiar la Constitución, que es lo que acaban de hacer en Alemania, porque eso es lo que se ha votado, ¿eh? Sí. Cambiar la Constitución. Se cambia.
Y ni siquiera esperamos a que se constituya el nuevo Parlamento. Lo ha aprobado el Parlamento que se va a disolver, el que digamos ha sido disuelto por estas elecciones. Y con el anterior canciller, con el canciller en funciones, ni siquiera con el nuevo canciller. Eso demuestra hasta qué punto son conscientes, seguramente por la cercanía de Ucrania, física, de la trascendencia y de la gravedad del momento. ¿Qué es lo que yo no acabo de ver aquí? Pues yo creo que al presidente Pedro Sánchez, yo por primera vez en mucho tiempo lo veo ir por detrás de los acontecimientos. Y no lo veo con una voz tan potente en Europa como lo he escuchado en otras ocasiones. He visto mucho más activo y con mucha más claridad a Macron, a Starmer y ahora a Merz. Y lo único que sabemos, claro, de la posición del gobierno español es que su gran preocupación es esto quién lo va a pagar. Parece que esa es la gran preocupación en este momento. ¿Esto quién lo va a pagar? Y yo creo que necesitamos algo más. Somos, en este momento, la economía que más tira a la Unión Europea, somos uno de los 4 grandes y tenemos algo que decir en esto. Tenemos mucho que decir en esto. Pues si el gobierno quiere llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición, hombre, a lo mejor tenemos que haber empezado antes esto. Y no haber tenido la reunión el jueves de la semana pasada, que ya llevamos unas cuantas semanas con este asunto. Y a lo mejor había que haber hecho incluso un protocolo diferente. O sea, no le falta un poco de razón a Feijóo al decir que, hombre, a mí no me puede despachar en media hora. Y no me puede despachar con una serie de generalidades. Si quieres llegar a un acuerdo, también tienes que llevar algo para poner encima de la mesa. Es decir, yo soy muy crítico con la posición del PP porque me parece una frivolidad insoportable. Esta cosa, y todo al Parlamento, ¿para qué? Venga, vamos a ver si en el casillero de votaciones perdidas de Pedro Sánchez seguimos por sumando. La foto. Es que es de una frivolidad, de una pequeñez, o sea, de una nadería. La posición de los partidos, de los socios del gobierno, que yo entiendo su posición, pero también es muy cómodo esperar, porque claro, el cálculo que hacen a la izquierda del PSOE, ¿cuál es? Bueno, el PP al final va a apoyar esto. Entonces, ¿para qué nos vamos a manchar nosotros? Que además quedamos de pacifistas. Pero hombre, yo creo que el gobierno también tiene alguna responsabilidad. Si quieres acuerdos, si quieres construir consensos, hombre, tienes que poner algo de tu parte. Yo creo que al gobierno le está faltando un poco de ambición y un poco de iniciativa. Yo estoy de acuerdo con la falta de coraje en este sentido y además, porque Sánchez está mirando de reojo por un lado a la izquierda, que con lo de las armas pues se pone nerviosa, y por otro lado a la derecha, con la que no sabe muy bien cómo encadenar, ¿no? Pero es que a mí me parece que jugar fuerte en estas circunstancias es absolutamente imprescindible, y en este sentido el paso de Merz, que es el que ha sido más radical en esto, junto con Starmer, es muy importante, por una razón muy sencilla, porque en todas partes vemos cómo la derecha ya está, y empezando por aquí, ya está con este discurso de que bueno, pero no hay para tanto, quizás también tenemos que intentar hablar con la extrema derecha, a ver si podemos arrancar alguna cosa, digamos, esta necesidad de no reconocer el peligro que tenemos delante, a mí me parece peligrosamente extendida en todas direcciones, en España, en Europa, en Cataluña, sí. Y evidentemente pues es muy positivo en este sentido que voces fuertes del mundo conservador entren de verdad en este juego. Yo comparto esta idea que estáis exponiendo de que al presidente del gobierno se le ha visto en los últimos semanas, días, poco tibio, poco determinado. La defensiva, ¿no? Cuando no es, digamos, su rasgo político habitual. No lo es, y creo que el primer intento explicativo de trasladar a la ciudadanía la gravedad de la situación y la estrategia de acción política fue tras la ronda con los líderes de los grupos parlamentarios en una comparecencia de prensa donde la narrativa creo que estaba bien articulada, pero a mi juicio le faltó un poco de cierta liturgia, ¿no? Una comparecencia parlamentaria, una comparecencia de prensa después de esa reunión no la siguen todos los ciudadanos. Yo creo que Macron, que probablemente abusa de la liturgia presidencialista, pero creo que ha sido más efectivo para trasladar a la ciudadanía la gravedad del momento. Yo recuerdo, estos días se han conmemorado el 5º aniversario de la pandemia y se han recordado manifestaciones públicas del presidente donde claramente quedó de manifiesto la gravedad de la situación.
Hombre, pues yo creo que estamos en un momento, no sé si similar, pero desde luego seguramente a largo plazo quizá más significativo que la pandemia. No se trata de asustar al personal, pero sí se trata de darle la gravedad de la cosa, ¿no? Claro, explicar que esto no es business as usual. Y hay más, Antón. Yo creo que es que el presidente del Gobierno de España acumula además un liderazgo político muy significativo en clave socialdemócrata, porque es que dentro de los países de la Unión Europea probablemente España y él, bajo su liderazgo, es quien tiene que tratar de buscar esa narrativa de conectar la importancia de la seguridad con la importancia de la defensa del estado de bienestar y la defensa de la vida de Europa y de los europeos tal y como la hemos concebido. Y efectivamente yo creo que hasta ahora ha estado en una posición reactiva. Cuidado con Macron, que a mi entender no está a la altura de Merz y de Starmer y compañía. Por supuesto. Afectado por sus derrotas de estos últimos tiempos. Hay un componente personal en el caso de Macron, ha sido incapaz de asumir esta necesidad. Tuvo la oportunidad de formar un gobierno en que estuvieran derechas e izquierdas y se resistió totalmente a ello y prefirió un gobierno en minoría. Dejadme que vaya a publicidad, que quedamos a la espera todavía de esa comparecencia de Carlos Mazón para explicar algo que tiene que ver con los presupuestos, y es el acuerdo que ha alcanzado el Partido Popular con Vox para poder sacar adelante los presupuestos de la Comunitat Valenciana. Hacemos una pausa y seguimos. Carlos Mazón, compareciendo ahora en les Corts Valencianas, le escuchamos. Y gracias por acudir a esta declaración institucional como presidente de la Generalitat y aquí en estas Corts también como presidente del Grupo Parlamentario Popular. No sé si estáis preparados. Preparados los gráficos, porque ¿Sí? Nos contaban antes desde Radio Valencia que no había acreditación para los redactores, solo podían entrar medios gráficos a esta declaración institucional. Muy bien, buenos días a todos, buen día a todos de nuevo. Comparezco ante ustedes y ante todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana para anunciarles el compromiso de dotar a la Comunitat Valenciana de unos presupuestos para la reconstrucción. Lo hago con conocimiento de la enorme tarea que 4 meses después, casi 5, seguimos teniendo con esta reconstrucción. Con la convicción de que para la recuperación de la normalidad en nuestra tierra es imprescindible dotarla de unas cuentas públicas que den respuesta a este momento excepcional. Con el compromiso de seguir trabajando con los presupuestos y con todas las medidas necesarias en el único objetivo de ayudar y avanzar en esta recuperación. Y lo hago con la esperanza de que este buen acuerdo con el que presentamos presupuestos pueda ser valorado al margen de las siglas o el color político. Quiero ser claro, el que anuncio hoy es un buen paso para la Comunitat Valenciana y para el interés general de los ciudadanos. Pero sobre todo es un paso imprescindible para esta reconstrucción, para la de esta tierra, a la que me debo como presidente y a la que este Consell está íntegramente dedicado. Lo estamos además desde el primer minuto, con la remodelación del gobierno autonómico para adecuarlo a la reconstrucción, con la concesión de ayudas directas, concretas y medibles, que están llegando 5 veces más rápido que las del gobierno central, a pesar de contar con un presupuesto 20 veces superior al de la Generalitat Valenciana. Ayudas para paliar los gastos de las familias que lo han perdido todo. Ayudas para compensar la pérdida de vehículos, de comercios, de empresas. Con la reparación y puesta en marcha de los centros sanitarios, educativos y sociales dañados por la riada. Con la recuperación de nuestras empresas, autónomos y sectores industriales y productivos que se benefician de hasta 3 planes de ayuda en estos momentos aprobados por este Consell. Con la colaboración mano a mano, codo, con todos y cada uno de los ayuntamientos que se han dejado el alma ayudando a sus vecinos. Con las ayudas directas a nuestros autónomos, a los agricultores y ganaderos, a las entidades culturales y sociales, también a nuestras fallas. Siempre he mantenido que una verdadera reconstrucción debe fundamentarse en los siguientes pilares. Primero, reparación inmediata de los afectados,
tanto moral como material. Se sigue presentando como el hombre de la reconstrucción, No, Mariola. está claro, se debe a la Comunidad Valenciana. Que es el argumento, además, que utiliza el Partido Popular para no hacer ningún movimiento, porque está dedicado y es el hombre de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. Sí, está claro que él va a seguir adelante, presenta los presupuestos, utiliza estas expresiones. No sé si eso significa que ya tiene cerrados los acuerdos suficientes. Sí, eso no ha quedado claro, ¿no? Parecía como si lo anunciara. De momento no, pero a lo largo de la intervención veremos, porque sí que parece que hay acuerdo, así lo dicen diferentes medios, que hay acuerdo entre el Partido Popular y Vox para poder sacar adelante estos presupuestos. Lo llamativo es que no nos está explicando el acuerdo, nos está alargando Bueno, se está presentando como el hombre de la reconstrucción. Pero nos está haciendo un spot comercial. Claro. Que al final le faltará decir, bueno, yo ahora os dejo que he quedado para comer. Sí. Es lo único que le faltará al final de esta comparecencia. Y ya saben que se me alarga un poco, Claro, ¿no? ya saben que tiendo a distraerme en las comidas, ¿no? Pero no sabemos si ha anunciado los presupuestos, un acuerdo con Vox. De momento el compromiso, ¿no? Es la palabra que ha utilizado, el compromiso y después, me llama mucho la atención que no nos esté explicando en qué consisten esos presupuestos. Y gráficamente me llama la atención. Sastre, tú... Espera un momento. A sus socios separatistas que han anunciado un verdadero plan de Estado para la comunidad. Venga. Estos son los principios irrenunciables bajo los que creo que debe darse la reconstrucción. Estos son los principios que han guiado mi actuación, nuestra actuación, durante todas estas semanas tras la tragedia de la Dana. Y lamentablemente, estos son los principios que no hemos encontrado en la administración del Gobierno central, ni tampoco en las formaciones de izquierdas, que en la Comunidad Valenciana no son más que satélites del Gobierno de Sánchez. Una indolencia del Gobierno de Sánchez que ofrecen asimismo los grupos parlamentarios de la izquierda en esta comunidad, lamentablemente. Más preocupados de insultos, de campañas de difamación, de crispar a la sociedad, que de dar las respuestas que los afectados requieren en este momento. Desde las riadas que asolaron la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, la Generalitat está llevando a cabo el mayor despliegue de medios y recursos de toda su historia para recuperar la normalidad en las zonas afectadas. Ese ha sido nuestro principal y único objetivo: ayudar, reconstruir y avanzar. Se ha trabajado desde el primer momento a través de acciones concretas. Es una declaración que trasciende a lo de los presupuestos. Es una declaración de autorreivindicación. Sí, de autorreivindicación, exacto. De yo me quedo aquí y esto es lo que estoy haciendo. Negar, no admitir nada. Negar y atacar. Y atacar. Exacto. Es que esa excusa no pedida, ocultación manifiesta. Claro, con todos los medios de comunicación preguntándonos dónde está Amazon, por qué no aparece Mazón, por qué no da las explicaciones, cuando evita declarar voluntariamente, porque si quiere puedes ir a declarar voluntariamente, una jueza te lo ha pedido, evita, y hoy está reivindicándose a sí mismo y su tarea. Hay un elemento, un poco la nota informativa de estos días es Mazón no acude a las fallas, ¿no? Creo que también está cambiando la conversación, está haciendo de esta declaración el motivo de titular, ¿no? Ya no son las fallas, sino él que aparece, pero no en las fallas, aparece trabajando. Pero es que en vez de abrir la mano, la cierra. Esta es la cuestión. En vez de abrir la mano a los otros, la cierra. Pero es que esto no es una declaración institucional. O sea, una declaración institucional no es esto. Una declaración institucional no es voy a estar sin que nadie me pueda hacer una pregunta. Simplemente con la cobertura gráfica, que es la que a mí me interesa, haciendo un discurso. Tengo que confirmar lo de la cobertura gráfica, porque no sé si era aquí o era en el acto que tenía con los falleros y falleras. No lo sé. Pero en cualquier caso, sé si va a aceptar preguntas. Ahora esto lo veremos. Pero en todo caso, esto no es una declaración institucional. Esto es, yo lo he hecho muy bien y todos los demás lo han hecho muy mal. O sea, las declaraciones institucionales tienen que ser, en cierta medida, institucionales. Y esto no se parece en nada a una declaración institucional. Es lo de siempre, es negar, no admitir y atacar. Le seguimos escuchando. En la ciudadanía el contraste de un gobierno central que dedica muchos esfuerzos a elaborar relatos, justificaciones y excusas, y muy poco ayudas directas, recursos y propuestas. Justo cuando es más necesaria que nunca la responsabilidad, la colaboración institucional y la unidad. En la respuesta de una tragedia cuyas consecuencias sobrepasan muchos límites, y en un territorio que cuenta con la peor financiación del Estado desde hace décadas, en ese contexto donde todo eso confluye, el balance que se percibe no puede ser el de la indiferencia. Y eso es
lo que ocurre cuando lo que la ciudadanía siente por parte del gobierno central es un afán desmedido por el control del relato, para difundir bulos y organizar. No, habla de difusión de bulos, quien manipula audios, quien no ha dado explicaciones. Es un discurso. Es que claro, no, es un discurso de reivindicación. Claro. O sea, es un discurso de reivindicación. Todo menos institucional. Y además en les Corts. Por cierto, ¿dónde está el general que iba a dirigir la reconstrucción? Que no está en la foto. De momento está compareciendo junto a la consellera. La reconstrucción necesita y a un gobierno y vicepresidente. Que es la número 2 y portavoz sin del sin el responsable de la reconstrucción. Y se preocupe más por la reconstrucción. La lógica del si quieren ayuda, que la pidan. Es la renuncia al sentido de Estado por parte de un gobierno para el que todo empieza y termina en la presidencia y en su titular. Bueno. De todas formas, pedimos ayuda para mejorar la financiación autonómica. Tienes que tener muy poco sentido de la realidad para salir a hacer un discurso de estas características, cuando todo el foco está puesto en la gestión, cuando hay una jueza que ha dictado auto tras auto, poniendo el foco en la gestión de la emergencia, en la negligencia, en la incapacidad, en el desconocimiento de la Generalitat Valenciana para mandar la alerta cuando la tenía que mandar y en las condiciones en que las tenía que mandar. Cuando hay una jueza que ha imputado a la persona que estaba al frente de esa emergencia y que no imputa a Carlos Mazón porque está aforado, pero le pide que vaya a declarar voluntariamente. Ante todo este panorama, ante su desaparición, ante la falta de explicaciones, ese agujero oscuro que sigue existiendo en esa tarde de La Habana, ante todo esto, sale Carlos Mazón a hacer este discurso. Es estar absolutamente fuera de la realidad. La verdad es que resulta, no sé, a mí a veces se acaban los análisis, porque esto no sé qué margen hay para el análisis político. Bueno, el suyo propio, ¿no? Yo creo que aquí hay un análisis, un marco que es el suyo de esta es una reivindicación ante, no solo en contraste con el gobierno, en el sentido de que yo voy a tener unos presupuestos y el gobierno central no los tiene, sino también es un mensaje a Alberto Núñez Feijóo y una señal directa a Génova que en los últimos días, nos explicaba antes Junquera, ha modulado mucho y ya no vinculaba la continuidad de Mazón a la reconstrucción, sino a las responsabilidades que pudiera haber. Bueno, pues ante este panorama, Mazón dice, soy capaz de pactar con Vox unos presupuestos que a mí me van a dar estabilidad y quiero cambiar el relato y centrarlo en dinero para la recuperación. Y ahora decidme que me vaya. Pero ¿qué se puede esperar de un personaje que vive fuera de la realidad desde el primer momento? Pues es esto, nada más que esto. También tiene un punto de patrón. La semana pasada lo vimos en el caso de la Comunidad de Madrid. 7.200 muertos, no, 4.100. Sí. El Zendal es un desastre, ¿qué va? Sí. Es un referente mundial, es un referente europeo. O sea, como se gestionó la pandemia en Madrid, no se gestionó en ningún sitio. Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo en directo, es que no sé cómo llamarle, en este aquelarre que está protagonizando Mazón, es exactamente lo mismo. Da igual lo que diga, que dice el auto de la juez, que usted tenía la información y que la responsabilidad era suya. Me da igual. Yo no soy responsable de nada, la culpa es de los demás. Pero lo decía José Luis Sastre, ¿no? Yo creo que esto, lo mismo que hablabais ahora de Díaz Ayuso, es un desafío a la autoridad de Alberto Núñez Feijóo. O sea, aquí el problema... Se lo está poniendo mucho más difícil Alberto Núñez Feijóo. Le seguimos escuchando. No podemos esperar y no vamos a esperar. Los presupuestos de la Generalitat Valenciana no pueden esperar. Ni a quienes fingen a una altura de miras, mientras que su falta de autonomía y criterio propio les impide aplicar, como el caso del Partido Socialista del País Valencià, ni aquellos que se apropian de un dolor que es de todos, pensando que el rédito político será solo para ellos, como es el caso de Compromís. No pueden esperar nuestras políticas sociales en materia de sanidad, pausa y de educación. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Vuestro turno? Nuestro turno es que a partir de las 10 y unos pocos minutos vamos a tener la figura ejemplificadora, maestra,
sensata. Mejorando lo presente, se dice. Mejorando lo presente, de Bob Pop, porque a partir de entonces, en el 900, 100, 800, pueden consultarse todas sus dudas, todas sus inseguridades, todo aquello que no saben muy bien cómo enfocar para que él les ayude. Sastre, sin ir más lejos, aunque nunca lo hemos dicho, entre las 6 y las 8, todo lo que escribe lo ha comentado a Bob Pop. Todo. Y una vez que Bob Pop dice adelante, podemos salir. Podemos ya salir en antena. Sí. Amazon no le ha llamado. No, así le va Amazon. Pues entonces hay que hacer la llamada a Bob Pop en el 900. Muy cómodo el servicio, por cierto. A ver si lo hubiera llamado el bar el miércoles. No, pues si eso estaba clarísimo, no había que llamar. Si le dio 11 toques a la pelota. Sí, hombre. Yo creo que los madridistas han contado ya 11 toques. Con la mano le dio. Depende de las veces que Simeone quiere que lo veamos. Acaban siendo 11 y lo Venga, 900, 100, 800. En la dupla repasaremos la jornada. Otro resbalón del Atlético de Madrid ayer cuando iba ganando 2-0 y acabó perdiendo 2-3. Pero ahí no hubo doble toque. La Liga ahí hubo buen fútbol. Ahí la Liga se pone bien para el Barcelona. Repasaremos eso, la polémica de la Champions, y hablaremos del racismo en los campos de fútbol. Es verdad que lo hemos tratado de manera tangencial en algunas ocasiones, pero nos centraremos en este tema a partir de las 10:30. Bueno, pues el artesano Pablo Ortiz de Zárate llega a las 11 con una obra que se llama El columpio de Jean-Honoré Fragonard. Es una obra rococó, donde hay una niña columpiándose, dos señores un poco con la mente sucia. Vale. Y es, pues una obra que es o muy detestada o muy querida, no tiene término medio, y nos va a explicar Pablo lo que hay detrás de esa obra, ¿vale? Y en Mitos 2.0, si no tienes un mote, no eres nadie. Es decir, aquí hay muchas partes de España, muchas profesiones que la gente se las conoce por su mote, ¿vale? Pues eso. En España, hoy motes, apodos, como quieran llamarlo, ¿vale? Muy bien. Y de momento 900, 100, 800 para que llamen y le consulten a Bob Pop lo que ustedes quieran. Mario Laurrea, Josep Ramoneda, Antón Losada, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.